Hola mis amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que todos estén bien. Bienvenidos a este nuevo video. Vamos a proseguir con una de las series que he pensado para este canal, que es con respecto al gestor de base de datos Kubrit. Ya en un anterior video les expliqué cómo instalarlo, tanto en su versión gráfica como solamente el motor de base de datos. En este video voy a explicar algo breve y es con respecto a la gestión de usuarios en Kubrit. Kubrit tiene dos formas de manejar los usuarios. A nivel de sistema o de aplicación, de sistema de gestión de base de datos, es decir, a un superusuario, por decirlo así, y a nivel de base de datos. La verdad es que hay mucha diferencia porque tienen más permisos los usuarios a nivel de sistema que los usuarios a nivel de base de datos. Espero no confundirlos, voy a explicarlo esto ya de manera práctica. Y es que cuando abrimos nuestro Kubrit Manager, tiene dos modos de trabajo. Tiene estos dos modos, el modo administrador y el modo consulta. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros ejecutamos el modo consulta o queremos acceder por el modo consulta, estamos, por decirlo así, dándole a entender al gestor de base de datos que es en el modo super administrador en el que nosotros vamos a entrar. Por eso, para crear una nueva conexión, solo nos pide una base de datos a la que nos vamos a conectar y un usuario de la base de datos a la que nos vamos a conectar. Entonces, algo muy diferente al sistema al modo administrador, que en el modo administrador, para crear una nueva conexión, necesitamos un nombre de usuario y este tiene que ser un usuario a nivel de aplicación, es decir, a nivel de sistema de gestión, a nivel de sistema, de este sistema. Entonces, en este caso les voy a estar mostrando cómo se crean, se eliminan y se modifican los permisos de, básicamente, el permiso de crear bases de datos y etcétera, de un usuario a nivel de sistema. Y también vamos a crear una base de datos y vamos a crear usuarios a nivel de base de datos, porque ya que no es el mismo procedimiento. Entonces, bueno, vamos a empezar. Vamos a comenzar. Bueno, vamos a cancelar esto. Esto cabe destacar que esto lo vamos a hacer usando la consola de Windows, ya que Kubrit, al ser un sistema de gestión de base de datos, perdón si repito esto a cada rato, pero necesito ser claro y específico para no confundirlos. Ya que es un sistema de gestión de base de datos creado originalmente para Linux. Sabemos que en Linux se trabaja bastante con la consola de comandos. Mismo vamos a trabajar con Windows. Me he auxiliado del manual de Kubrit, y pues los comandos que he encontrado pues son a nivel de consola. Sí se podrán hacer estos procesos mediante la interfaz gráfica, pues todavía no lo sé, vamos a averiguarlo más adelante en un próximo video. Voy a subir un video de cómo hacerlo mediante la interfaz gráfica, pero de momento a mí me ha llamado mucho la atención trabajar con la consola de comandos. Cabe destacar que puedo trabajar de esta forma o puedo trabajar de la forma de administrador. Es más recomendable trabajar de esta forma porque ingresamos los comandos directamente, no tenemos que estar cambiando de directorio, ya que de la otra forma tenemos que cambiar al directorio de instalación de Kubrit para que agarre estos comandos o para que acepte estos comandos. En este caso, no, básicamente solo ejecutamos los comandos y ya, simple y sencillo. Bueno, vamos a comenzar ejecutando los servicios de Kubrit. Para ello escribimos el comando kubrit service start. Muy bien. El mensaje dice que ya está corriendo. Muy bien. Una vez ya están corriendo todos los servicios de Kubrit, procedemos
Primero que nada vamos a ver los usuarios que ya tiene para explicarles algo. Entonces tenemos un comando, el cmadmin, perdón, cmadmin, que básicamente es como el Kubernetes Manager Admin. Este tiene funciones. Este tiene algunas funciones. Estas son. Le llamo funciones porque algunas de ellas tienen parámetros. Entonces, para poder ejecutarse, que en algún caso son necesarios, en otros casos no. Entonces, tiene todas estas funciones. Por ejemplo, añadir usuario, eliminar usuario, ver usuarios, cambiar autorización de usuarios, cambiar el password de un usuario, añadir la información de una base de datos a un usuario, eliminar la información de la base de datos de un usuario, cambiar la información de la base de datos de un usuario y listar las bases de datos. En este caso nosotros vamos a usar el comando viewUser para ver los usuarios. Para ver los usuarios. Y muy bien, ahí tenemos. Voy a agrandar un poquito el texto para que se vea. Creo que así es un poquito más legible. Vamos a agrandar esto a pantalla completa. Muy bien. Muy bien, ahí tenemos. Entonces, vemos que tenemos un solo usuario, que es el usuario admin, que tiene estos permisos como administrador, todos, estos 3 permisos. Y pues aquí tiene la información de las bases de datos a las que él tiene acceso, las que puede ver y puede modificar y etcétera. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a trabajar en un esquema de ir probando con los diferentes permisos, tanto del broker como del DB-Create y el del monitor. Vamos a comenzar primero creando un usuario de la forma convencional de cómo lo crearía el sistema, el motor de la base de datos. Para ello, como vimos anteriormente, el comando es cmadmin. Vamos a auxiliarnos de la función addUser y esta función tiene ciertos parámetros, pero en este caso lo voy a hacer sin poner ni un parámetro para que veamos cómo lo crea. Seguido de esto, vamos a poner el nombre del usuario. En este caso se va a llamar Juan. Y seguido de esto, le vamos a poner una contraseña al usuario. En este caso le voy a poner Juancito. Damos Enter. Y automáticamente el usuario ya se ha creado. ¿Cómo vamos a ver esto? ¿Cómo vamos a verificar esto? Pues vamos a crear una nueva conexión por acá. Vamos a añadir un host. Y le vamos a decir que es una conexión con Juan. Que es largo este nombre de esta conexión, pero vamos a cambiar a esto. Esto es opcional, esto no es obligatorio y yo lo estoy haciendo por mero. Ojo, también voy a explicarles cómo cambiar el puerto por defecto, ya que para implementar la seguridad de un gestor de base de datos no debemos dejar los puertos que él trae configurados por defecto. Voy a subir un video explicando esto más a detalle. Entonces aquí donde nos dice username, vean que aquí tenemos el usuario admin, que es con el que podemos entrar. En este caso vamos a entrar con el usuario que acabamos de crear, que se llama Juan. Y vamos a entrar con el usuario, la contraseña es Juancito. Probamos la conexión. Todo correcto, muy bien, vamos a conectar. Vean la información que nos muestra. Juan es un usuario que acabamos de crear. No le dimos ningún tipo de permiso. Entonces lo que hacemos es, Juan no puede crear bases de datos, tampoco puede ver ninguna de las bases de datos que están creadas, que como vimos anteriormente tenemos esta base de datos creada, que es la base de datos que se crea cuando instalamos el programa. Tampoco puede ver absolutamente nada de información, solo los logs, que es básicamente archivos donde se guardan como un historial de lo que vamos haciendo. Entonces, básicamente Juan, no podemos hacer nada con Juan, porque no le dimos ningún permiso.
Solo podemos ver esta información. Ya. Ahora vamos a crear un usuario al cual le vamos a dar ciertos permisos. Por ejemplo, démosle aquí en help el comando cmadmin add user. Le vamos a pedir ayuda para que me diga. Aquí tenemos los parámetros o los permisos que le podemos dar. Por ejemplo, broker, que sería la autoridad sobre el broker. Por defecto es known. Lo que quiere decir que como a este usuario que creamos anteriormente no se lo especificamos, por defecto él se lo puso como known. Los permitidos son known, admin y monitor. En este caso se lo vamos a dar como el parámetro B. Se lo vamos a dar como admin, como administrador. Luego seguimos con el siguiente, que sería dbCreate, que es crear bases de datos. Dice que es la autoridad para crear una base de datos. Solo el usuario administrador tiene la autoridad de crear una. Por defecto es known, pero se permite known y admin. En este caso le vamos a decir que es admin, que sí pueda crear bases de datos. Y no vamos a especificar los demás parámetros. Le vamos a poner Pedro al nombre del usuario y la contraseña va a ser Pedrito. Muy bien. Le damos enter y el usuario ya se creó. Vamos a probar acá. Veamos que Juan no puede hacer nada porque no le especificamos ningún permiso. Vamos a crear otro usuario. Vamos a ponerle conexión con Pedro. La dirección va a ser 127.0.0.2. El puerto va a ser el 805. Ojo que yo este puerto ya lo he configurado anteriormente, ya le he quitado el que es por defecto y he asignado ese. Vamos a escribir el nombre de usuario, que es Pedro. La contraseña es Pedrito. Vamos a probar la conexión. Muy bien, damos conectar. Y perfecto. Muy bien. Veamos la diferencia. Despleguemos la conexión con Juan. Vean lo que puede ver Juan y vean lo que puede ver Pedro. Pedro puede ver los brokers y puede ver básicamente toda la información. ¿Vean? Entonces, ahora veamos. Pedro puede crear bases de datos, mientras que Juan no puede. ¿Por qué? Porque a Juan no le dimos este permiso. Entonces ya vimos cómo crear un usuario que pueda hacer todo y un usuario que no pueda hacer nada. Ahora le vamos a cambiar la autorización a Juan para que pueda crear una base de datos, para que pueda crear bases de datos. Para ello vamos a usar el comando cmadmin. Perdón, estoy un poquito mal de la garganta. Estoy tosiendo constantemente, así que van a aparecer varios cortes en el video. Bueno, vamos a continuar. Vamos vamos a agregarle el permiso de crear bases de datos a Juan. Entonces para ello le vamos a dar, vamos a ver por aquí arriba está el comando que sería change user out. Vamos a escribirlo aquí a ver si lo puedo escribir bien. Creo que es, perdón. Creo que es así. Veamos, confirmemos. Sí, out, correcto, así es. Muy bien. Démosle help para ver si tiene algún parámetro que llenar. Muy bien. Básicamente los mismos de arriba. ¿Cuáles de las tres autorizaciones puedo darle o modificarle? Broker, dbCreate y monitor. En este caso vamos a cambiarle el C. Le vamos a dar permiso para que pueda crear bases de datos y le vamos a decir que es admin. En este caso va a ser a Juan. Damos enter y ya se le modificó el permiso a Juan. Veamos si es cierto. Vamos a refrescar la conexión y veamos si Juan, vean, Juan ya puede crear bases de datos. ¿Por qué? Porque ya le asignamos el permiso. Con el mismo comando podemos
asignarlo o quitarlo. Ya saben, solo podemos cambiar aquí de admin a known y lo quitamos. Vamos a hacerlo con Pedro. El parámetro C lo ponemos como known a Pedro y bingo, se lo quitamos. Veamos si es cierto. Vamos a refrescar la conexión con Pedro y Pedro ya no puede crear bases de datos. Mismo con todos los permisos. Entonces creo que no necesito. Vamos a dejarle el permiso a Pedro de admin. Refrescamos la conexión y Pedro ya puede crear bases de datos. Entonces básicamente hasta este punto ya sabemos cómo crear y revocar y conceder autorizaciones a los usuarios a nivel de sistema o a nivel de aplicación del sistema de gestión. Entonces ahora lo que vamos a hacer, voy a eliminar la pantalla, a limpiar la pantalla, limpiar mi pantalla, y lo que voy a hacer es ahora crear una base de datos y asignársela a cualquiera de los dos usuarios que ya creamos. ¿Para qué? Para que éste tenga todos los permisos sobre esa base de datos que creamos. Recuerden que ahorita cualquier base de datos que nosotros creemos automáticamente la toma el usuario admin. Entonces, para nosotros darle permiso al usuario admin, darle permiso sobre la base de datos a otro usuario, tenemos que hacerlo con el comando change database info. Pero para eso nosotros necesitamos crear una base de datos. Primero, podemos hacerlo de forma gráfica, con hacer unos simples clics, o podemos hacerlo por comandos. En este caso vamos a usar comandos. Para que me ayude acá, ¿qué es lo que puedo hacer? En este caso es esto, createDB, para crear la base de datos. Ojo, este parámetro, este comando requiere de algunos parámetros. Requiere de algunos parámetros que son necesarios. Llenarlos. Por ejemplo, voy a escribir el comando y luego les voy a indicar cuáles son los parámetros que son necesarios. Para ellos escribimos la palabra query. En este caso le estoy diciendo que el volumen de la base de datos máximo va a ser de 512 megabytes. Luego de esto vamos a darle un nombre a la base de datos. Se va a llamar en este caso zona clave, que es una base de datos que yo ya tengo creada. Y luego vamos a el lenguaje, va a ser en English de Estados Unidos de Norteamérica, con la codificación UTF-8. Básicamente con ese comando podemos crear nuestra base de datos. Recuerden, este es el volumen de la base de datos. Este es el volumen de la base de datos. Este es el nombre de la base de datos. Este es el lenguaje de la base de datos. Y esta es la codificación de la base de datos. Todo esto es por decirlo así, lo más importante que no debe faltar para que la base de datos se cree correctamente. En este caso, dámosle. Muy bien, dice que está creando la base de datos con 512 megabytes usando local de... Bueno, aquí nos da los datos que ya creó la base de datos. Ahora, ya creamos la base de datos, pero ¿qué pasa? Pedro puede
crear bases de datos, pero no puede ver bases de datos. Juan también, pero no puede ver las bases de datos que están creadas. Entonces, en este caso, vamos a asignarle, vamos a iniciar sesión como administrador, como el admin. Le vamos a llamar conexión admin. Y admin tiene una contraseña que, si mal no recuerdo, si se la cambié ya. Creo que me va a dar error en la contraseña. Pero creo que tiene que ver con el host. Oh, con el puerto. Es el puerto. Me dice que ok, conectamos. Y vean que acá, en la conexión de administrador, este sí puede ver las bases de datos que están creadas. Pero estos no pueden. ¿Por qué? Porque al trabajar con la consola de comandos es como que estemos trabajando con este usuario, con el administrador. Entonces, toma que al crear una base de datos, se le asigna toda la información a este admin. Entonces, para que Juan o Pedro puedan ver estas bases de datos, tenemos que asignarles o darles permiso sobre estas bases de datos. ¿Cómo hacemos esto? Pues con el comando cmadmin add database info y vamos a pedir ayuda. Bueno, me dice que el parámetro es Kubernetes Manager Admin, Add Database Info. Algunas opciones, que son estas opciones, el username y la base de datos. Entonces, vamos a comenzar. Las opciones. Básicamente el puerto que sería P, que sería el puerto 30.000. Y bueno, dice que local, por defecto es local, así que el puerto no es necesario, el host, perdón, no es necesario, el UID es el DBA, que es por defecto el usuario, el usuario de cada base de datos, por defecto es DBA, así que no es necesario. También esto no es necesario porque, como ven, por defecto y como no le hemos cambiado esa información a la base de datos, no es necesario poner estas opciones. En este caso solo me dice que necesito la información del usuario. Vamos a empezar con Juan y la base de datos, que sería zona clave. Démosle enter y listo. Vamos a hacer lo mismo con Pedro. Ahora Pedro y Juan pueden ver las dos bases de datos. Veamos si es cierto. Vamos a refrescar la conexión y vean, Pedro ya puede ver la base de datos aquí. Y veamos, Juan también ya puede. ¿Qué se puede hacer sobre esta base de datos? Pues todo lo que se puede hacer sobre una base de datos a la que se ha obtenido permisos. Entonces, eso es básicamente cómo se usan los usuarios a nivel de sistema. Cómo les cambiamos los permisos y le damos permisos sobre ciertas bases de datos. Y ahora vamos a ver, a continuación vamos a ver bueno, voy a crear un video específicamente para bases de datos, para la administración de las bases de datos, de crearlas, eliminarlas, modificarlas, los componentes que usan dentro de este gestor de base de datos Kubernetes. De momento me voy a quedar hasta aquí. Voy a subir un próximo, porque ya se me extendió bastante el video. Voy a subir un próximo video manejando usuarios a nivel de base de datos. Ahorita solo hemos usado o administrado usuarios a nivel de sistema.
Nos faltó ahí cómo eliminar un usuario, pero saben, con solo escribir cm admin help, aquí les da el comando que sería del user, que esto es bien sencillo. Básicamente, si yo quiero eliminar el usuario Juan, yo solo escribo acá del user y escribo Juan, y ya eso es todo lo que tengo que hacer. Si doy enter, este usuario se va a eliminar. Voy a desconectar, ¿sí? Y ahora me voy a intentar conectar de nuevo y me dice que el nombre de usuario es inválido porque este usuario ya no existe, ya lo eliminamos. Entonces, básicamente así se elimina un usuario. Bueno, tendría que volverlo a crear otra vez y etcétera, pero ya lo eliminé. Así es que el video se queda hasta aquí. Voy a dejarles eh, bueno, en sus comentarios lo que quieran saber, más detalle, podemos aprenderlo juntos. Recuerden, yo estoy estudiando ingeniería en sistemas, estoy aprendiendo a usar este sistema de gestión de base de datos que la verdad me está gustando bastante, porque está bastante enfocado en la seguridad de la base de datos. Y pues, dudas o preguntas no duden en hacerlas. Y gracias por ver este video, te espero en la próxima. Mi nombre es Dilmer y fue un placer.